Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes en este día en que estamos realizando esta actividad especial. Queremos de antemano agradecerle a los organizadores de este webinar especial que hoy pues estamos seguros de que va a ser de gran conocimiento y de aprendizaje. Quiero hacer ver que actividades que estamos dando inicio a pues estamos implementando. Hoy nos acompañan tres eh, especialistas en el área de literatura. Ellos están por acá y quiero pues presentárselos brevemente. Voy a dar una semblanza de cada uno y luego vamos a iniciar de lleno en este webinar que versa sobre literatura guatemalteca. Nuevamente, bienvenidos. Quiero darle la bienvenida al licenciado Luis Morales Rodríguez. Es originario de Quetzaltenango, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Estudió teatro en la Escuela Nacional. Cursó la licenciatura en Letras y en Sociología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estudia la licenciatura en Producción Audiovisual y Artes Cinematográficas. Ha sido ganador en 2 ocasiones, en el 2011 y 2014, de los Juegos Florales Hispanoamericanos en Quetzaltenango. También nos acompaña el licenciado Jorge García. El licenciado Jorge García es profesor de enseñanza media en lengua y literatura y tiene pues también un máster, una maestría en comunicación para el desarrollo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y finalmente presento al doctor Mario Roberto Morales. Aparte de ejercer estudios en estas áreas de especialización, es escritor y ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Como ven, tenemos a 3 grandes exponentes del área literaria que hoy nos van a dar su conocimiento, pero sobre todo su experiencia. Cedo en este momento el espacio al profesor Jonathan Locón, catedrático de nuestra institución, quien va a tener a modo de realizar este webinar. Sean bienvenidos todos y gracias por estar en esta conexión. Gracias, licenciado. Bienvenidos nuestros talleristas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por la participación, ¿verdad? Entonces, prosigo a lo siguiente. La literatura no es un pensamiento ni una evasión, sino una forma quizá la más completa y profunda de examinar la condición humana. Ernesto Sábato. Bienvenidos entonces. Tendré a bien iniciar con el doctor Mario Roberto Morales. Bienvenido, gracias por la presencia en este momento. Escritor, académico y periodista, Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, miembro numérico de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, doctor en Cultura y Literatura Latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh, doctor honoris causa y profesor emérito de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, doctor. Le cedo el tiempo para poderse dirigir al público. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Tenemos alrededor de 20 minutos. Nosotros le vamos a indicar cuando el tiempo vaya ya llegando. Gracias, doctor. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Me solicitaron hablar sobre los orígenes de la literatura en Guatemala o cómo se origina la literatura en Guatemala. La literatura en este territorio, que no se ha llamado Guatemala siempre, se origina como se ha originado en todos los pueblos del mundo, ¿no?
mediante la base de las tradiciones orales de los pueblos antiguos, que, como ustedes saben, cumplían la función, las tradiciones orales cumplían la función de otorgarle a los pueblos cohesión social, legitimación política e identidad cultural. Es decir, mediante las historias, los mitos de origen, las historias heroicas sobre la fundación y la diferenciación entre los diferentes conglomerados, llamémosles premodernos o incluso cavernícolas, si se quiere, porque esos son los orígenes. Las historias, las tradiciones orales servían justamente para cohesionar a esos grupos frente a otros, puesto que no podían sobrevivir en grandes conglomerados, sino tenían que sobrevivir en grupos pequeños, ¿no? Y darse legitimación política, es decir, nosotros existimos aquí porque somos descendientes de tales y tales dioses que nos dieron este territorio, etcétera. Los mitos de origen legitiman políticamente a los grupos y al territorio, ¿no? Y le dan cohesión. Y con todo esto le dan identidad cultural, la cual se refuerza con la invención de los diferentes idiomas, con el lenguaje articulado, ¿no? Y esto pues naturalmente va a ser una serie de herramientas culturales para ejercer las primeras formas de poder político, que los primeros embriones del Estado que se dan con el descubrimiento de la agricultura y el surgimiento de la propiedad privada, de la familia como forma de organización patriarcal y del Estado, ¿no? En algunas de estas culturas se vuelven lo que los antropólogos han llamado altas culturas. Y una de las características de las altas culturas es la invención de la escritura, que primero es ideográfica, después es jeroglífica y después alfabética. Y en el caso de nosotros, digamos, de la civilización maya, que no solamente es una alta cultura, sino la mayor civilización del mundo, de esta parte del mundo, digamos, la escritura, la forma escritural de plasmar la tradición cultural, la herencia cultural, pues se dio en forma primero ideográfica, después jeroglífica e incluso alfabética, ¿no? Y la forma en que se encarnaron estas primeras formas de escritura fue en códices, en murales y en inscripciones en monumentos de piedra. Entonces, estas formas literarias, digamos, que recogían los mitos de origen y las tradiciones orales, también recogieron ciencia, tecnología, historia, arte, religiosidad, política, etcétera, es decir, memoria, ¿no? En el caso de la literatura científica, pues tenemos no solo el calendario, sino toda la cosmogonía que se expresa en el calendario en parte y en otras formas de narración y evocación poética. Como todos sabemos, digamos, esas historias están contenidas en libros que fueron escritos en caracteres latinos en los idiomas precolombinos originales, ya durante la época de la colonia y custodiados y censurados por la iglesia. Es el caso del Popol Vuh, es el caso del Chilam Balam, digamos, de la parte mexicana maya, y es la parte de los anales de los cachiqueles, entre otros textos latinoamericanos, ¿no? En Guatemala hay un caso excepcional que es el Rabinal Achí, que es un texto que por haber sido, entre comillas, descubierto hasta el siglo XIX, pues se encuentra, es el único texto precolombino de América Latina que se encuentra incontaminado de la censura eclesiástica, ¿no? Entonces es un texto, entre comillas, pagano, digamos, es un texto precristiano y por eso es tan valioso, es valiosísimo porque los valores contenidos ahí son los valores de una sociedad
que no está tocada por la colonización, por el colonizador, por los criterios eurocéntricos. Entonces, la literatura aquí se origina, como en otros pueblos, digamos, en este territorio que no se llamaba Guatemala, como en otros pueblos, decía, se origina a partir de las tradiciones orales que después son escritas, ¿no? La prueba de ello está en el Mirador, en donde hay altorrelieves que evocan algunas historias del Popol Vuh. Entonces, estas literaturas, digamos, que podemos llamar precolombinas en el léxico epistemológico occidental, que es el que nosotros usamos aquí, pues es, digamos, el origen de la literatura en este territorio. Después de la invasión extranjera, de la guerra de conquista y de la colonización, pues hay otras formas, digamos, escriturales, como los títulos y los memoriales, que también recogen algunas tradiciones orales para legitimar la propiedad sobre la tierra de las comunidades indígenas sojuzgadas o sometidas al régimen de pueblos de indios por los colonizadores, ¿no? Los títulos y los memoriales son ricos en esta, digamos, esta narración hacia atrás que a menudo se hunde en los orígenes del mundo según digamos, las mitologías del Popol Vuh. Y entendiendo por mitología, del mito no es una mentira, ¿no? El mito es una expresión poética, metafórica de ideas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, la serpiente emplumada es un símbolo, es un mito simbólico, digamos, no es realista, no expresa una serpiente que vuela, expresa mediante la serpiente que vuela, expresa la unidad de contrarios, el cielo, la tierra, masculino, femenino, lo que en la cultura oriental se llama el yin y el yang, ¿no? Entonces, los títulos y los memoriales, ¿no? Recrean a veces aquellas tradiciones orales antiguas, y también ya en la colonia hay el insumo del colonizador mediante las crónicas y las cartas de relación españolas, ¿no? Las cartas de relación de Cortés, por ejemplo, de Alvarado, y las crónicas, digamos, la de Bernal Díaz del Castillo, que digamos es fundacional de toda una literatura que después va a ser criolla, la de Fuentes y Guzmán, ¿no? Que da cuenta de la Guatemala en intenso proceso de mestizaje y diferenciación etnocultural del siglo XVII-XVIII. Y después, digamos, los criollos, y hay un primer momento en la colonización, hay un primer momento español, peninsular, después hay un momento criollo, o sea, de los hijos y nietos de españoles nacidos aquí. Y efectivamente, desde el siglo XVII hasta principios del XX, toda la literatura, todo el arte, toda la cultura que se considera guatemalteca o latinoamericana, de cualquier país latinoamericano, es criolla, o sea, es guatemalteca, colombiana, mexicana, etcétera, pero criolla, es decir, europeizante, ¿no? Y esa literatura se escribe en las claves del barroco y posteriormente del romanticismo, ¿no? Eso se aplica perfectamente a nuestro caso. La literatura llamada ladina, es decir, esa literatura escrita por este sujeto bastante indiferenciado, ¿no? Este mestizo múltiple que se llama ladino, no empieza a ocurrir sino hasta principios del 20 con el inicio de la hegemonía ladina, ¿no? Que quizá la fecha que marca el inicio de esta hegemonía es 1920 con el derrocamiento de Estrada Cabrera. Antes de eso la literatura es criolla, ¿no?
Y ustedes saben que los criollos discriminan a los indígenas y a los ladinos por igual, ¿no? No me voy a meter a hablar de la ladinidad, pero sí quiero recordarles, ¿no?, que los primeros ladinos fueron indios, así llamados por los españoles, ¿no? Eran indios ladinos. Y se les llamaba indios ladinos porque hablaban un idioma ladino, y hablaban y profesaban una religión latina, o sea, el catolicismo latino en el sentido de romano, ¿no? De la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, los ladinos no vinieron de otro lado, no son otra etnia, son una variante de los indígenas, son indígenas conversos al principio, y después, digamos, como el mestizaje no tiene miramientos, digamos, no tiene un racismo tan exacerbado como el europeo frente a los nativos de los países que ellos colonizaban, pues la mezcla se va haciendo cada vez más indiferenciada, ¿no? Y aunque heredamos los criterios racistas de los criollos, buena parte de la ladinidad así lo hace, ¿verdad? Eso también se refleja en las literaturas nuestras, tanto en la criolla como en la ladina. Y en la ladina, pues ya se expresa en los géneros literarios europeos, poesía, ensayo, novela. Hay interesantes experimentos como Hombres de Maíz, que pretende tener una estructura, digamos, que se le puede llamar de novela, pero que no responde a la tradición novelística europea, sino que pretende captar mediante una estructura, digamos, centrífuga, otra visión del mundo, una visión del mundo cercana a la que pudieran tener los indígenas según Miguel Ángel Asturias. Y finalmente ahora se habla de una literatura maya que tiene que ver con el rescate y la reinvención contemporánea de la tradición precolombina, pero con elementos posmodernos, ¿no? Aquí también hay todo un campo para el debate muy interesante. Y se trata de escritores que escriben en sus idiomas y se traducen. Y digamos el caso excepcional de Luis de León, de mi buen amigo Luis de León, que fue el primer novelista indígena de Guatemala. Él era de origen cachiquel, aunque no hablaba el idioma. Su idioma era el español y lo manejaba muy bien. Pero él fue el primero, digamos, en mostrar el mundo indígena de Guatemala desde dentro, desde una visión sentida y vivida en carne propia, ¿no? Y eso es lo que hace a Luis valioso para nosotros. Entonces, los orígenes de la literatura en Guatemala, digamos, ¿no? Es justamente el empalabramiento gracias a la invención de la escritura, el empalabramiento de las escrito de las tradiciones orales, y a partir de ahí pues se produce toda una literatura precolombina que alguna vez estuvo escrita en códices, en murales y en inscripciones, muchas de las cuales todavía persisten en calidad de patrimonio arqueológico y documental, ¿verdad? Porque está ahí y constituyen un acervo del pueblo de Guatemala. El problema con el acervo y con la herencia cultural es que somos pueblos iletrados, tenemos gobiernos que intencionalmente hacen que la tradición, la herencia cultural, la memoria histórica no tenga continuidad, no se enseña en el sistema educativo, y por eso los guatemaltecos no extraemos identidad cultural, orgullo cultural de nuestra literatura, ¿no? Si ustedes hablan con cualquier europeo y le preguntan sobre su identidad, pues un inglés les hablará de Dickens, un francés de Victor Hugo, un
un español de Cervantes. Siempre la literatura es un referente identitario, pero en nuestro caso no, porque vivimos ajenos a la expresión literaria, ¿no? Y durante muchísimos años la literatura guatemalteca o latinoamericana pues empezaba en la colonia, como si los pueblos precolombinos u originarios, como se les llama ahora, no hubieran tenido una expresión cultural, una expresión literaria, no hubieran sido la más grande civilización, en el caso nuestro, del mundo antiguo americano, no hubieran tenido ciencia, no hubieran tenido arte y literatura de primer orden, ¿no? Ni tampoco hubieran tenido una organización política, digamos el Estado despótico tributario, que duró tantísimo tiempo en todo el mundo donde fue instaurado, modo de producción asiático, como le llamó Marx, porque lo estudió en Asia, como que si no hubieran tenido todo eso, ¿no? Entonces, el guatemalteco no se puede apropiar de eso porque hay un sistema educativo que no se lo enseña. Yo sé que no me circunscribí a los orígenes de la literatura, pero no puedo abordar una temática sin relacionarla con sus condicionantes, con sus desarrollos, con sus consecuencias y naturalmente toda la cultura, toda la expresión cultural está ligada al ejercicio del poder político, siempre, históricamente, necesariamente. No se puede estudiar la literatura sino en su relación con el poder. Así que yo lo dejaría aquí para darle paso a los otros invitados. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Le quedan 15 minutos, doctor. No sé si quisiera seguir, quisiera agregar algo más. 15. ¿Sí? Ah, yo creí que... Adelante, doctor. Por favor, gracias. Gracias, doctor. Ya me había tardado mucho, pensé. Adelante, yo le aviso, doctor. Adelante. Bueno, yo sí quisiera, digamos, ahondar un poquito en la idea de que absolutamente toda la producción cultural, en este caso literaria, tiene como función otorgarle a sus autores y a sus consumidores cohesión social, legitimación política e identidad cultural. Desde las tradiciones orales, los cantos de adoración a la naturaleza, al fuego, al agua, al rayo, etcétera. Desde entonces, ¿no?, cumplen esa función y, paradójicamente, cuando un pueblo se da a sí mismo mediante su expresión cultural cohesión, legitimación e identidad, al mismo tiempo se está dando diferenciación de otros grupos sociales o de otros pueblos. En realidad, esta necesidad de diferenciarse de los pueblos vecinos es el origen, digamos, natural de lo que ahora se llama racismo o discriminación o interdiscriminación. Y decía, son orígenes naturales porque en aquel momento, digamos, en los momentos originarios de la especie humana, no se podía sobrevivir en grandes conglomerados, sino que tenían que ser conglomerados pequeños para poder, digamos, comer, cazar, etc. En ese sentido, el paso del matriarcado al patriarcado se dio mediante las negociaciones pacíficas entre pueblos que a menudo guerreaban. Por ejemplo, me explico. El tabú del incesto surge en el seno de estas comunidades pequeñas, ¿no? Cuando se ve que los niños, que la endogamia producía niños defectuosos y niños defectuosos era un problema económico de falta de productividad y por lo tanto los pueblos intercambiaban mujeres cada cierto tiempo para que regresaran embarazadas de niños sanos, ¿no? Y esto a menudo se hacía parando las guerras que existían. Entonces decía que es paradójico, ¿no? Porque por un lado hay una necesidad natural de diferenciarse y la producción cultural sirve para diferenciarse, ¿no?, de unos pueblos y otros.
Entonces, pero en aquel momento eso es justificado. Ya la discriminación de hoy día, los supremacismos de cualquier tipo en el mundo actual ya no se justifican. Y me parece que esta es una idea que debería ser bastante una de las perspectivas que hegemonizan la crítica hoy en día. Quería también enfatizar un poco sobre el Rabin al-Achí. El Rabin al-Achí es una obra de sí excepcional en el sentido de que está incontaminada de censura eclesiástica, y hay una serie de valores en ese libro que son verdaderamente interesantes, ¿no? Como ustedes saben, es la historia de dos jefes militares que en aquel tiempo eran también, como jefes militares, eran parte de la nobleza, y pues el barón Quiché, el barón de Rabinal captura al barón Quiché, no lo quiere matar, pero el otro no se somete y pide que lo maten, pero no se somete y pide irse a despedir de su tierra durante varias semanas, se lo conceden, él va y regresa para que lo maten. Entonces aquí hay, digamos, una ética que no solo es militar, sino es una ética de clase, que yo no sé si esa era la ética de la clase dominante. Lo que sé es que el Rabin al-Achí se representaba públicamente, ¿no? Como, digamos, como ahora una película, una obra de teatro. Aquello era una obra de teatro. Y se representaba para las masas, ¿no? Entonces, digamos, la función de cohesión, legitimación e identidad en esta obra está clarísima, ¿no? Es la moral de la clase dominante. Fíjense, son dos generales guerreando, ¿no? Por tributo. Uno vence, el otro es derrotado, pero ambos no se sabe si el vencedor o el derrotado, quién es más, digamos, no bueno, sino quién es más moralmente consecuente. Si uno o el otro, los dos son heroicos. Y el público, que está constituido por maseguales, digamos, por los linajes plebeyos, se identifica con la clase dominante viendo esta obra magnífica, ¿no? Esta obra en la que la clase dominante tiene contradicciones internas y las soluciona, digamos, en este caso de una manera trágica, pero digna, ¿no? Tanto de parte del barón Quiché como del barón de Rabinal, ¿no? Esto es un aspecto, hay varios, pero digamos, la función social que cumple la literatura en esta obra de Rabin al-Achí está perfectamente ejemplificada, ¿no? Le otorga cohesión al pueblo, cohesión alrededor de su clase dominante, ¿no? Lo que Gramsci llamó hegemonía cultural, hacer de los valores dominantes, lanzárselos al pueblo para que el pueblo se los apropie. En un sentido distinto es lo que pasa con la independencia, ¿no? La independencia fue una independencia de los criollos, pero por medio de la hegemonía cultural nos la lanzan a todos y ahora la ciudadanía cree que todos fuimos libres en 1821. Cuando esto no es cierto, esto basta revisar la historia, ¿no? Igual, ¿no? La clase dominante que pergeñó el Rabin al-Achí hace lo mismo. Es la historia de cómo se ejerce el poder y cómo la literatura sirve al poder, ¿no? En un caso y en otro. Y siempre, digamos, y la literatura también tiene discursos contrahegemónicos, contra el poder, ¿no? No es el caso del Rabin al-Achí, pero es el caso de otras, de tantísimas obras que hay, Otto René Castillo o Luis de León, en fin. Entonces, la cultura y la literatura cumple funciones sociales, ¿no? Este ejemplo del Rabin al-Achí me pareció oportuno porque estamos hablando de los orígenes, de cómo se originó la literatura
en Guatemala, y sin duda este texto que está transcrito también digamos en achí, en caracteres latinos, era tradición oral, como la Ilíada y la Odisea hasta que Homero las escribió, ¿no? Es este tránsito de la oralidad a la literariedad. E ilustra los orígenes en este territorio, ¿no? Cuando se habla de literatura guatemalteca, hay que siempre aclarar que lo guatemalteco tiene orígenes recientes, ¿no? La fundación de la República o de la nación es posterior a la independencia, es decir, la independencia sienta las bases para eso. Y como todos sabemos, la nación es una nación criolla, es una nación hacendataria, con siervos de la gleba, es una nación que se erige para los criollos sobre las espaldas de indígenas, ladinos, negros y zambos, porque la ladinidad no empieza a ser hegemónica sino hasta principios del siglo XX, ¿no? Y ya muy indiferenciada. Digo indiferenciada porque la ladinidad no se caracteriza por fenotipo, ¿no? Un ladino de Oriente dice que es ladino porque no tiene nada de indio, y un ladino de Occidente dice que es ladino porque es mixtado. Entonces son dos formas de entender la ladinidad. Y ladino es todo aquel que diga que lo es, porque no tiene que ver con la fisonomía, ¿no? Tiene que ver con la vestimenta, con el idioma, con, digamos, el ladino obviamente no está sumergido en una comunidad indígena, aunque sea indígena de origen, pero no está en la comunidad, no vive de acuerdo a las reglas comunitarias, no habla un idioma, ya, digamos, originario. Esa es la ladinidad, es una condición cultural. Por eso decía yo que la ladinidad empieza a ser hegemónica hasta a partir de 1920, quizá se pueda hablar de esa fecha. Aunque digamos, Asturias, pues, que es, digamos, un escritor ladino emblemático, ya no es criollo. Pepe Mía sí es criollo. Pepe Mía es el segundo novelista de América Latina, ¿no? El primero es Fernández de Lizardi en México, pero él sí era criollo, ¿no? Absolutamente criollo. Todos los poetas románticos, digamos, Pepe Batres Montúfar, en fin, los ensayistas de la independencia, los ilustrados, ¿verdad? José Cecilio del Valle, que era hondureño, Pedro Molina, en fin, Batres Jauregui, los intelectuales, cultores guatemaltecos eran criollos. Y no es sino hasta el siglo XX, con la generación del XX, que realmente ahí ya hay ladinidad, pues ya son ladinos, ya no, hay muchos que ya no son criollos, todavía hay criollos, ¿no? Pero los criollos se empiezan a diluir, a dedicarse a sus negocios, a administrar la tierra, a saquear el país, y se olvidan bastante de la literatura y el arte, ¿no? Entonces, me parece a mí que para hablar de los orígenes de cualquier literatura, hay que hablar primero de las funciones sociales que cumple la producción cultural, y sobre todo la producción cultural antigua, ¿verdad? Las tradiciones orales, los rituales, etcétera, porque esas funciones sociales, cohesión, legitimación e identidad, son las que van a animar gran parte de la producción literaria. El caso del Rabinal Achí a mí me parece emblemático, me parece un ejemplo elocuente de propaganda ideológica de la clase dominante para mantener al pueblo cohesionado alrededor de los valores, de los supuestos valores de la clase dominante, ¿no? Porque ahí estos dos militares son ejemplares, son intachables en medio de una tragedia, ¿no? El barón Quiché no quiere matar, perdón, el barón de Rabinal no quiere matar al barón Quiché, y sin embargo tiene que hacerlo y lo hace, y así termina la obra, ¿no?
Creo que ya. Gracias, doctor. Gracias por las acertaciones que ha dado acerca del tema de cómo nace la literatura en Guatemala. Gracias por el tiempo que ha tenido a bien dirigirse a los estudiantes del complejo CETACH. Gracias, doctor. Vamos a seguir entonces. Bienvenidos a los estudiantes que están ingresando al en vivo de Facebook Live. Bienvenidos, compañeros del complejo CETACH, licenciados y demás que están participando en esta actividad. Bienvenidos. Vamos a proseguir entonces y vamos a tener a bien leer la hoja de vida del licenciado Luis Morales Rodríguez, originario de San Mateo, Sami Ximuleu, Quetzaltenango, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, licenciado en Letras y sociólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es teatrero y escritor. Ha sido ganador en 2 ocasiones de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango en la rama de poesía. Ha publicado Niebla Púrpura o Nada es Importante, con Sion Editorial. Fue parte de la antología Modelo 90, muestra de poetas guatemaltecos nacidos en la década de 1990, volumen 1, publicado por Proyecto Editorial Los Opilotes en 2019. Publicó la obra de teatro Un puño de cicatrices y en el año 2020 reencarnamos en seres cada vez más pequeños hasta dulirnos en la onda espiral de la existencia, ambas entradas bajo la dirección de Braulilio Padilla, ¿verdad? Miembro de organizaciones y demás, ¿sí? Entonces, bienvenido, licenciado. Hola, buenos días, Jonathan. Buenos días a todos y a todas de Complejo CETACH que están con nosotros esta mañana. Bueno, hola Jorge, hola doctor Mario Roberto, qué gusto verles también. Sí, un poco sintetizar lo que ha dicho el doctor Mario Roberto, me parece que fue una disertación bastante oportuna, amplia en cuanto a algunos paradigmas importantes que debemos tomar en cuenta cuando necesitamos o queremos hablar de literatura guatemalteca. A mí siempre me parece como complejo hablar de literaturas aludiendo específicamente al gran mito del Estado-Nación que se nos ha impuesto desde siglos atrás, ¿no? Pero que también, como decía el doctor Mero Roberto, responde a una necesidad de cohesión y de lógica de validación política, identitaria, y que por eso también es importante hablar desde estos paradigmas que delimitan la literatura o que posicionan la literatura para entenderse desde determinados posicionamientos, a veces geográficos, a veces culturales, a veces lingüísticos, a veces deliberadamente políticos, ¿no? Que nos permiten ir entendiendo las dimensiones en las que la literatura nos comunica. Trataré de hacer como una relación, un poco revisando algunas de las cosas y tomando en consideración algunos de los planteamientos que el doctor Mario Roberto ha tenido a bien compartirnos en cuanto a momentos históricos y cómo es que eso nos vincula o nos desvincula a ciertas dimensiones que son pertinentes a entender en lo que hoy llamamos Guatemala. Bueno, en principio creo que hay, por lo menos, si no es que más, muchos paradigmas para entender el origen de la literatura guatemalteca. Uno de los principales es, como bien se ha hablado, el precolombino. Otro es cuando situamos el origen de toda esta identidad en la época colonial. En algún otro momento será el paradigma de la independencia lo que genere el discurso sobre la guatemalidad o lo guatemalteco en la literatura. Y finalmente, justamente surgirán los discursos bastante más autonómicos, si queremos verlos de esta manera, pues anticolonialistas o que tienen ya una respuesta deliberada contra todo el sistema europeizante, son más autonómicos. Y finalmente, creo yo, la posmodernidad nos va a ofrecer un nuevo paradigma para entender lo guatemalteco como algo único, en gestación, un poco en germen todavía, pero que conlleva ya la explosión de una literatura renovada y auténtica y orgánica con lo que sucede en el país. Bien, para empezar me gustaría llegar a este punto de la literatura precolombina
en donde siempre se nos plantea la oralidad como un punto de partida de la literatura. Y ciertamente es un punto de partida, pero no debemos perder de vista quizás que la oralidad no queda sustituida totalmente por los sistemas de escritura. La oralidad va a seguir existiendo en paralelo y es un modelo de producción literaria que Occidente y los paradigmas desde los que estudiamos la literatura, desde las lógicas europeas, occidentales, no consideran la oralidad como parte fundamental del discurso literario nacionalista o del discurso literario histórico de un lugar. Y digo esto muy a propósito de que, pues sí, surge la oralidad, tenemos la escritura maya, pero en el largo y amplio periodo colonial, gran parte de la literatura maya preexistente a la invasión española sobrevive y mantiene relaciones funcionales con sus comunidades a partir de la oralidad. Recordemos que también fue un recurso necesario y de supervivencia durante el genocidio y la guerra, en donde a partir de la persecución sistemática que comunidades indígenas completas tienen por parte del ejército, en la selva, en el exilio, también recurren a la oralidad como mecanismos para crear literatura, discursos históricos y la manutención y vinculación coherente de su entorno con su producción cultural. Entonces también creo yo que es importante ver la transversalidad de la oralidad en todo el discurso literario, porque no solo lo escrito constituye lo literario, eso es el paradigma súper occidental desde el que hemos entendido. Y bueno, dicho esto, también en cuanto a lo precolombino, creo que también es súper importante mencionar que sí que la escritura maya nos va a proporcionar registros importantísimos y que evidentemente se han subestimado demasiado. Entendemos que relativamente el desciframiento o la posibilidad de lectura de la escritura maya es muy reciente. Pero también entendemos que desde la literatura o desde estudiosos de la literatura no tenemos los insumos, los instrumentos necesarios para la lectura de la escritura glífica que nos permita acceder para entender formas narrativas, para entender géneros literarios, para entender las formas en las que funcionaba y se construía literatura en aquel momento. De alguna manera lo que hemos construido y un poco de manera genérica hemos llamado a todo literatura, es toda la escritura maya, ¿no? Lo que está en estelas, en dinteles, en códices, en piezas incisas de hueso, en cerámica y demás, aun cuando mucho es francamente historia, muchos otros son conteos matemáticos o conteos calendáricos, hemos deliberadamente llamado a todo literatura. Bueno, será otro cuestionamiento importante que en algún otro momento estudiosos y estudiosas de la literatura tengan que hacerse. ¿Cómo se constituye y se conceptualiza la literatura como tal en la Mesoamérica antigua? Ahí también creo yo que es muy pertinente, no podemos hablar aún de orígenes de literatura guatemalteca, sino más bien cómo entendemos la literatura en un área cultural que Paul Kirchhoff ha llamado Mesoamérica, ¿no? Esta área con características similares entre México y el norte de Centroamérica. Bien, y otro punto importante a mí me parece, hay un libro fantástico, yo la verdad es que no sé si tiene una traducción al español, es de Dennis Tedlock, perdón, se llama 2000 años de literatura maya, en donde él hace un profundo recorrido desde las fuentes arqueológicas, la oralidad maya, los textos escritos durante la época colonial, pero de evidente tradición prehispánica, e incluso manifestaciones de otra índole y de otros momentos de la literatura maya. Y él en este título un tanto pretencioso, si queremos verlo de esta manera, en 2000 años de literatura maya, nos plantea un panorama interesantísimo para entender también la autonomía del concepto de literatura maya, más allá y con muchas y pocas relaciones a la vez con el Estado de Guatemala y con esta historia nacionalista de lo guatemalteco. Entonces creo yo que también sería una bonita revisión. Y en ese sentido, ya se había hablado como de la literatura como ejercicio del poder político. Y a mí me parece sumamente interesante cómo la postura del Estado y de las agencias del poder político en Guatemala
recurren a dos posturas totalmente distintas para abordar no solo la literatura, pero el arte maya en general, desde la folclorización y la exotización, que vamos a verla por un lado, la excesiva turistificación, y por otro lado, la franca marginación y la negación. Y cuando decimos que es una postura del Estado, pues nos referimos también a instituciones ideológicas del Estado, como la educación, la universidad misma. Y creo yo que para nadie es un secreto que en muchas universidades, bueno, pocas universidades donde se estudia literatura, en la universidad pública incluida, siempre existe este discurso de la literatura precolombina que es aburrida, la literatura precolombina que es bastante primitiva, la literatura precolombina que es repetitiva. Y siempre, incluso desde la academia, generamos esa serie de discursos que generan, por supuesto, marginación, negación, subvaloración de la literatura producida bajo otros parámetros civilizatorios. Bueno, y también que creo yo que si el Estado francamente le interesara y a los paradigmas del nacionalismo de Estado les interesara conservar esto que consideran la raíz de su arte o de su literatura guatemalteca, sería más productivo y bastante más interesante el plantear asuntos estructurales. Si escritores mayas, narradores mayas, palabreros mayas, cuentacuentos mayas, que los hay en las comunidades, estuvieran en mejores condiciones económicas, sin persecución a sus derechos básicos, con estructuras que les incluyan dentro del Estado, con más propiedad, por supuesto que la literatura maya podría producirse en mejores condiciones, bajo mejores paradigmas de creación más autonómicos, pero evidentemente ese no es el interés del Estado. Entonces creo que por ahí quisiera yo como abordar el asunto del paradigma precolombino y de cómo, es decir, incluso nuestra visión racista, nuestra visión que contempla las culturas como agentes monolíticos, como agentes detenidos en el tiempo, nos obliga a entender muchas veces o nos hace encontrar más relación entre los autores mayas contemporáneos y lo precolombino que los autores mayas contemporáneos y nuestros propios discursos de sujetos y sujetas históricas en este momento, ¿no? Bien, y me gustaría también un poco, que no me voy a extender mucho ahí, en el paradigma colonial de entender el origen de la literatura guatemalteca. Normalmente ahí hay dos figuras centrales, una en el siglo XVII, que es Sor Juana de Maldonado y Paz, y una en el siglo XVIII, que es Rafael Andívar. A ambos se les ha reconsiderado por muchas fuentes, desde Gage en lo histórico hasta Milla ha retratado a Sor Juana de Maldonado en Los Nazarenos, bueno, y más novelistas en el siglo XX, pero lo que quiero decir con esto es que se ha considerado un punto de partida, un punto fundacional para la literatura guatemalteca o para el surgir de la literatura guatemalteca, aunque estos dos autores son criollos, ¿no? Estos dos autores pertenecen a esa minoría, a esa élite blanca que gobierna Guatemala o que está vinculada al poder, y no representan, digamos, intereses bastante más colectivos. Y en todo caso, también creo yo, este mito del pasado colonial o este mito fundacional en cuanto al surgimiento de lo guatemalteco, en esto que se ha llamado de 30,000 maneras, el encuentro de dos culturas, el choque de dos mundos, pero que sin zapetones ni nada debería llamarse la invasión española, el genocidio español a América, ¿no? Justamente de este choque violento muchos intentan situar el paradigma de origen de la literatura guatemalteca. Y esto creo yo nos puede conectar un poco con que hay un punto central todavía muy vigente en la cultura guatemalteca, y no digo muy vigente, excesivamente vigente en la cultura guatemalteca, en la educación, en todo el discurso histórico y político identitario que se nos da todos los días, en que hay un mito civilizador que tiene que ver con la llegada de los españoles a América, y que a partir de ese mito civilizador hay una génesis civilizatoria, discursiva, identitaria, para lo que somos hoy en día como mestizos ladinos, como esta sustancia extraña que surge y que no tiene, digamos, un asidero cultural
tan claro como la gente de cultura europea o tan claro como la gente asida a una cultura indígena. Bien, entonces quería yo solamente situar estos dos paradigmas, a Sor Juana de Maldonado, a Rafael Landívar, que también por sus temáticas, por su forma de acercarse, digamos, a la literatura desde una visión evidentemente criolla, se sitúan como origen. Luego en el siglo XIX, creería yo, y casi siempre en cursos de literatura y demás, a quien se lee como el paradigma central y fundacional de la literatura guatemalteca, es justamente a José Milla. Eh, sí, un novelista romántico, también historiador, y que recordemos que el romanticismo dentro de su visión filosófica tiende al nacionalismo, a la reivindicación de las subjetividades, y recordemos que en Europa esto ha tenido también como la reivindicación de mitos históricos fundacionales para la nación. En Alemania, por ejemplo, se van a reivindicar, bueno, vamos a ir al caso de Francia, van a reivindicar casos concretos como Juana de Arco, por ejemplo. Van a ir algunos otros, a otros mitos fundacionales muy precisos. En Holanda, Guillermo Tell, por ejemplo, y vamos a tener elementos fundamentales de cómo se vuelve al mito fundacional de la nación para contar una narrativa. En ese sentido, José Milla calca un poco el modelo, pero al no tener una historia medieval a donde asirse para contar esto, José Milla vuelve a la época colonial y de nuevo nos sitúa en el mito fundacional de nuestra historia, de nuestra identidad, en ese pasado colonial. Y recordemos que la mayor parte de las novelas de José Milla están situadas en esa época colonial, a veces un tanto más cercana a él, a veces un poco más lejana, en el siglo XVII, por ejemplo, y que ese también ha sido el paradigma. Recordemos que José Milla es quizás el primer escritor que consagra su carrera ya dentro de lo que hemos denominado, ¿no?, la independencia de Guatemala, o una época donde al menos tributariamente ya no depende de la corona española. Y justamente de ese punto central es que vamos a entender toda la literatura guatemalteca. Si ustedes van a casi cualquier universidad de Guatemala donde se estudie literatura, verán que cuando se empieza a estudiar literatura guatemalteca con ese nombre, normalmente empieza en el siglo XIX con José Milla. En todo caso, con los ensayistas, los ilustrados, pero que es nuestro punto fundacional, ¿no?, que normalmente está más vinculado a un acontecimiento político. Y bien, terminando el siglo XIX y toda esta serie de paradigmas que intentan darle identidad local a la literatura y a sus lectores, pues sí, vamos a terminarlo, y yo también coincido con el doctor Mario Roberto en este paradigma de la caída de la dictadura de Estrada Cabrera como un punto de partida, y creo yo que justamente de ahí vamos a encontrar, pues, encabezando toda esta corriente, pero, y no solo corriente, sino más bien a este momento histórico, Asturias, quizás por su notoriedad, pero que van a reinventar un nuevo modelo de hacer literatura, quizás que intenta rehuirle a los modelos europeizantes, un tanto que se perciben aún como resabios del colonialismo, e intentan rehuirle, van a configurar modelos que, si bien intentan a lo autonómico, van a ser hacia una autonomía mestiza, hacia una autonomía, en nuestro contexto diríamos ladina, pero no a una autonomía como pueblos invadidos, ¿no?, como pueblos aún colonizados. En cuanto a esto, creo yo que es todavía importante resaltar que si Asturias bien no lo hace desde una postura clara y deliberada, sí aspira a la unificación dentro del Estado-nación de toda esta amalgama, digamos, que él encuentra entre culturas diferentes, entre sistemas de creación diferentes, entre sistemas estéticos y filosóficos diferentes, y él cree que un proyecto de nación multicultural e intercultural es posible. Y de hecho plasma, digamos, ese modelo en su novelística, en su poesía, en su teatro, como un modelo de nación posible. Eso es bien importante porque
que creo yo luego vendrá una nueva corriente ya a finales del siglo XX, muy bajo influencia de la posmodernidad, que reclaman discursos esencialmente más autonómicos, donde si el Estado-nación existe o no, no es determinante para las identidades de las personas, y donde también hay una franca renunciación, creo yo, sobre todo en generaciones más recientes que producen literatura, hay una franca renunciación a la guatemalidad como tal. Hay una franca renunciación a ese estereotipo de identidad que también resulta ser eh, mm, excluyente para otros sectores que incluso conviven dentro de Guatemala. E incluso creo yo que por asuntos que se conocen de sobra, mucha de la literatura maya surgida ya, bueno, y del arte maya surgido ya en el contexto de los acuerdos de paz, o más bien en la época de la paz, responden francamente a planes autonómicos que distan mucho de su reconocimiento o de su autorreconocimiento como parte de la literatura guatemalteca. Y entonces creo yo que es bien interesante también revisar esos paradigmas de qué es lo que entonces desde la literatura constituimos como guatemalteco, qué es lo que nosotros consideramos y nosotras consideramos que en la literatura constituye el discurso de lo nacional guatemalteco y su posible origen. Porque creo yo que así como la literatura es un ejercicio de poder, tiene relaciones profundas con el ejercicio del poder, también cómo historizamos y cómo creamos discursos históricos a partir de la literatura es absolutamente un asunto político. Cómo nosotros somos capaces de establecer o no paradigmas para determinar una periodicidad histórica, la pertinencia de un estudio en cuanto a una determinación geográfica o temporal, o a los orígenes mismos de un paradigma nacionalista, es un ejercicio político. Nos obligan a releer constantemente las situaciones políticas, los contextos políticos en cómo Guatemala ha construido situaciones de ejercicio del poder que marginan a unos y mantienen dentro del Estado con privilegios a otros. Y esto es un claro ejemplo de cómo ahora entonces intentamos reivindicar la literatura maya como el origen de nuestra literatura, como el génesis de nuestro quehacer literario y del discurso histórico que surge de la literatura, pero la mayor parte de la población maya sigue viviendo en reales condiciones de marginación, o cuando hace por lo menos casi ya 40 años se comete uno de los peores genocidios en Latinoamérica contra poblaciones mayas. Y no podemos decir la persecución constante de derechos humanos, la persecución, la invasión de los territorios donde personas mayas que producen literatura oral todo el tiempo, la invasión por monocultivos de palma africana, la invasión por hidroeléctricas y mineras y demás proyectos que garantizan el desarrollo, ponen absolutamente en riesgo la vida, integridad y la capacidad y destrezas de seguir produciendo literatura de las personas mayas. Entonces creo yo que vale mucho la pena replantear y revisar constantemente desde dónde historizamos y generamos discursos para la praxis de la literatura, porque también son ejercicios de poder político. Y bueno, muchas gracias. Yo por ahí me quedo. ¿Qué pasaría? Sí, perdón, licenciado Luis, se fue la energía eléctrica, pero ya estamos de nuevo. Perfecto. Sí, gracias. Entonces así finalizamos esta disertación del licenciado Luis Morales. Gracias por esta disertación y la contextualización acerca de cómo nace la literatura en Guatemala.
y ver cómo también los autores y obras han sido partícipe de esta creación de literatura en Guatemala, ¿verdad? Entonces, gracias, licenciado Luis Morales. Entonces, iniciamos con el licenciado Jorge Morales. En este momento tendría bien leer su hoja de vida. Recordemos que esta hoja de vida es una pequeña parte, ¿verdad? No es la hoja de vida completa de cada uno de ellos, pero vamos a seguir entonces. El M.A. Jorge García es profesor de enseñanza media en lengua y literatura, licenciado en letras y máster en comunicación para el desarrollo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, posee estudios en el doctorado de comunicación social por esta misma universidad. Trabaja como catedrático especializado en comunicación y lenguaje en un centro educativo del Ministerio de Educación de Guatemala. Además, se desempeña como profesor titular del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el año 2007. También en esta misma casa de estudios desde el año 2015 es el coordinador de la Comisión de Autoevaluación y Acreditación del Departamento de Letras y actualmente coordina el segundo Congreso Centroamericano de Literatura. Ha participado como gestor cultural y teatral en diversos proyectos a nivel privado y universitario. Bienvenido, licenciado Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación, les agradezco infinitamente. Un saludo cordial a todo el personal y a la comunidad educativa del CETACH en Chimaltenango. Pues también mucho gusto de encontrarme aquí con el doctor Mario Roberto Morales, con Luis, mucho gusto de verlos por acá. Creo que es necesario resaltar de que este conversatorio pues incluye a un Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, que es el doctor Mario Roberto Morales, y también incluye a un poeta que está construyendo un discurso sólido, que es Luis, que ya ganó el festival, los Juegos Florales de Quetzaltenango, que quizás es uno de los premios que tiene mayor tradición en nuestro país. Entonces creo que es una experiencia para toda la comunidad de CETACH muy importante. Hay que valorar esto. Y pues bueno, también decirle a Jonathan que cuando me hace la invitación, nunca pensé que era de esta magnitud, así que espero responder a las demandas que ambos invitados establecieron. Yo, como lo mencionaba Jonathan, soy catedrático de un instituto público del país. Creo que desde ese planteamiento quisiera hacer algunas reflexiones. En primer lugar, cuando hablamos de literatura guatemalteca, o cuando hablamos de literaturas en general, y lo pensamos en nuestros parámetros contemporáneos, es decir, cuando pensamos el mundo de este momento, entendemos que mucha de la literatura se constituye a partir de los sistemas educativos de los países. Ya lo mencionaba el doctor Mario Roberto Morales, que cuando uno piensa en otros países como Inglaterra, pues pensamos automáticamente en Shakespeare, o en España en Cervantes, o quizás más allá en el Quijote mismo, o cuando pensamos en Italia pensamos en Dante. Entonces, si se dan cuenta, estas identidades se construyen a partir de lo literario. Entonces a mí cuando me preguntan ¿para qué sirve la literatura? Porque cuando uno se mete a estudiar esta carrera, pues es un cuestionamiento inmediato que le hacen en este mundo globalizado. ¿Para qué te metiste a estudiar eso? Pues bueno, la literatura funciona para eso, para construir identidades, independientemente de que los textos respondan a otros parámetros sociales o de clase, como ya lo han mencionado aquí los compañeros. Cuando uno piensa en Milla, pues se da cuenta de que Milla construye su literatura desde una idea de identidad que excluye lo indígena. Que se piensa una idea de identidad desde la tradición española que la colonia había dado. Entonces,
para eso funciona la literatura, también para que nos demos cuenta cómo se van construyendo esas dinámicas de poder, o cómo se van construyendo los pensamientos que van a aglutinar a los conglomerados sociales. Entonces, pues la literatura debe funcionar para eso, funciona para eso, y el sistema educativo es un garante de esa situación. El problema con nuestro país es de que eso lo hemos perdido. Digamos, los pocos logros que el sistema educativo había hecho con respecto a lo literario, en cuanto a encontrar en ello algún parámetro de identidad, pues se ha perdido. Y pues bueno, aquí es una reflexión que nos lleva a todos. Y aquí en el interno, al final estamos siendo parte de una actividad de un centro educativo, pues habría que reflexionar sobre ese punto. Cada vez los estudiantes leen menos, y lo que leen no es precisamente esos documentos que representan la mejor literatura que se hace en nuestro país. Con toda seguridad muchos de ustedes quedaron sorprendidos, o fue una grata información saber de que, a excepción mía, los otros dos panelistas son escritores. Pero el conocimiento de ellos no es a partir de que ustedes los hayan leído, sino pues bueno, porque yo vengo y se los digo. Entonces eso ya abre un punto de reflexión hasta qué grado nosotros hemos descuidado la lectura de nuestros textos, de nuestros autores. Entonces, creo que la literatura cumple esa función. Tenemos un gran camino que recorrer, tenemos que recuperar esas textualidades, tenemos que pensar cuál es la función efectiva de nuestras instituciones. Lamentablemente también el mercado editorial ha entrado con fuerza al sistema educativo, y pues ha también cooptado esos espacios, para utilizar una palabra, cooptado, que es muy común en nuestro país, pero el mercado editorial ha cooptado el sistema educativo y pues ha desplegado, ha hecho a un lado las textualidades de esa literatura efectiva por otras textualidades, como los libros de autoayuda o los libros que son bestseller o que están de moda en el momento. Esas cuestiones que vienen desde las instancias directivas deben ser reflexionadas con mucha seriedad. Pero bueno, esta es una reflexión primaria que estaba haciendo. En algún momento el doctor Mario Roberto Morales habla de la figura de Asturias, por ejemplo. Entonces, cuando él mencionó a este escritor, pues pensé en otro escritor guatemalteco, que es Dante Liano, con un texto que él escribió hace algunos años que se llama Reivindicación de Miguel Ángel Asturias. Y uno dice, ¿por qué por qué se presentan textos como estos? Porque es paradigmático que tenemos a un escritor muy representativo, no solo de nuestra literatura, muy representativo de la literatura hispanoamericana, que representa un cambio fundamental, pero que en nuestro país, sobre todo, ha sido denigrado, y pues bueno, entonces tienen que venir estos procesos de reivindicación, como habla Dante Liano. Pero lo que quería mencionarles es un pequeño fragmento. Dice, de Miguel Ángel Asturias, todo escritor hispanoamericano, incluso aquellos que no lo han leído, podrían decir lo que Darío de Verlaine: padre y maestro mágico, liróforo celeste. Porque estamos hablando de uno de los grandes fundadores del 900 hispanoamericano, uno de los primeros que rompe con el criollismo y el indigenismo, un heredero de la literatura clásica española y al mismo tiempo un renovador de esa literatura. Un escritor que funda una nación con irrebatibles catedrales de lenguaje, y bien sabemos cuánto el lenguaje es fundador de naciones. Entonces, me parece que esto es interesante, esta frase o este fragmento que acabo de leer, de cómo funciona o cómo nosotros intervenimos nuestra literatura. Esto es necesario de que lo reflexionemos, porque debemos acercarnos nuevamente a esas textualidades que han sido olvidadas y que son fundamentales dentro de la construcción de la literatura nacional. Bueno, ahora el tema que me habían planteado, que se trataba este foro y que ya ambos panelistas han abordado muchos aspectos, es sobre el origen de la literatura
guatemalteca. Y en algún punto también se ha mencionado de que podemos tener algunos parámetros como José Milla, podríamos tener como uno de los pilares para entender el origen de esa literatura nacional. Y pues bueno, alguien podría decir, pues no efectivamente, y podríamos tratar de buscar más atrás, ¿verdad? Y pues ahí comienzan los problemas, sobre todo en el siglo XIX, que es donde se origina ese concepto de Estado de Guatemala, es el siglo XIX que lo va a constituir, pero no es ni siquiera con la independencia, ¿verdad? Pues ya todos lo entendemos, todos lo sabemos, y si no, pues deberíamos de ya cuestionarlo fuertemente, el concepto de la independencia. Es un momento que no representa un cambio sustancial dentro del orden social, político, económico en nuestro país. Incluso cuando ustedes leen el Acta de Independencia, se dan cuenta de que lo que carece ese documento es de todo elemento o textualidad épica o heroica. Todo lo contrario, el Acta de Independencia resulta ser más bien una ruta de trabajo de lo que va a pasar después de que pues, se anuncie de que ya no pertenecen a la corona, pero ahí no hay nada, digamos, heroico que nos enchine la piel y que nos haga llorar, no hay nada de eso. Entonces, a lo que quería llegar es de que el concepto de Guatemala se va a ir constituyendo durante todo el siglo XIX y bueno, la fundación de la República como tal va a ser ahí por los 40, si no estoy mal. E incluso cuando uno revisa el concepto de la Unión Centroamericana, se da cuenta que incluso con el primer centenario de la independencia de Centroamérica, hay todavía algunos intentos dentro de los países centroamericanos para establecer la Unión Centroamericana. Es decir, han pasado 100 años después de la independencia y todavía ese concepto de unir a Centroamérica todavía pervive. Recuerden que justo Rufino Barrios muere en ese intento, ¿verdad? Bueno, por eso es que está la estatua ahí, ¿verdad? La estatua ahí en la Plaza Barrios, en la zona 1. Por eso es de que aparece ahí el caballo con las dos patas arriba, ¿no? Porque muere en batalla, heroicamente tratando de establecer nuevamente la Unión Centroamericana. Entonces, a lo que quiero llegar es de que el concepto de Guatemala como un estado autónomo, independiente, va a ser un concepto que se va a estar constituyendo durante todo el siglo XIX y quizás hasta el siglo XX, ya ese concepto pues ya lo damos por hecho. Incluso el año pasado se cumplieron los 100 años de la generación de 1920, que es una generación literaria, es decir, una serie de escritores que van a estar determinados por una serie de hechos sociales, políticos. Pues no pensamos en esta generación como un grupo de escritores que van a seguir una misma estética, porque ahí está Asturias y entonces muy pocos van a estar dentro de la capacidad que va a tener Asturias en cuanto a la producción literaria. Pero lo que quería decir es de que incluso la generación de 1920 es una generación que va a hacer una serie de acciones que van a estar encaminadas a darle ya una identidad efectiva a ese concepto que es Guatemala, ¿verdad? Por eso es de que cuando uno lee Asturias se da cuenta de todos esos intentos de Asturias de constituir un concepto identitario de Guatemala y todas estas experimentaciones o esta idea del mestizaje que va a estar reflejada en su literatura. Pero quería, que ya me fui por otro lado, pero quería decirles de que cuando uno piensa en el siglo XIX como los orígenes de la literatura guatemalteca y la trata de encontrar ahí uno, es bastante complicado, porque ese concepto de Guatemala, como no existe como tal, entonces no podemos encontrar una literatura que se ajuste a un concepto que es inexistente en ese momento, ¿verdad? E incluso el famoso José Milla,
que a mí hay que decirlo, pues en algún punto pues no le favorece el que se haya instaurado dentro del sistema educativo guatemalteco, porque entonces después lo comenzamos a considerar como una lectura de patojos, ¿verdad? Entonces como que lo asumimos de mala manera. Pero incluso con José Milla, cuando él trata de encontrar un concepto de identidad, como ya lo había mencionado y lo han mencionado los compañeros, los panelistas, ese concepto de identidad no está en lo indígena, no está en lo maya clásico, no está en un pasado mesoamericano, está en ese pasado inmediato colonial y se asocia inmediatamente con la tradición española, ¿verdad? Entonces, cuando uno trata de revisar esos orígenes, no los encuentra inmediatamente. Simón Bergaño y Villegas es un escritor que por cierto lo rescató la editorial Cultura con una edición que hace durante el gobierno de Colón. Incluso con este escritor, que es uno de los primeros escritores que podemos rastrear, hay muy pocos elementos que se asocian con lo guatemalteco, ¿verdad? Creo que hay que entender de que las literaturas en nuestros países se entienden asociadas, están muy asociadas al concepto de la tierra, al concepto de lo identitario, al concepto de lo social. Entonces, por ello es que hago estas reflexiones. Luego, Rafael García Goyena, que tiene ya sus famosas fábulas, pues ahí encontramos algunos usos en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, ahí aparece una palabra como los gatos en brama, dice. Es una palabra guatemalteca, ¿verdad? Entonces ahí pues ya vamos encontrando alguna búsqueda de lo identitario. Pero va a ser muy complicado que encontremos otras textualidades como fundacionales, como si se va a dar en otros países, como en España, digamos, si pensamos en el mío Cid, por ejemplo, va a ser muy difícil aquí en Guatemala. Y quisiera trasladar estas reflexiones a otro ámbito y quizás ahí se pueda entender de mejor manera esta idea del origen de la literatura en Guatemala, que es el ámbito del teatro. Hay muy poca historiografía asociada al teatro guatemalteco. Es que realmente son contados con los dedos quienes han teorizado sobre el teatro guatemalteco o han hecho historias sobre el teatro guatemalteco, pero quizás el que establece una clasificación más certera es Hugo Carrillo, que es uno de los grandes dramaturgos guatemaltecos, y él habla de que el teatro guatemalteco va a tener dos tendencias, que va a ser la tendencia ladina y la tendencia indígena. Pero a lo que quería llegar es de que cuando Hugo Carrillo hace estas reflexiones, que por cierto pueden ser cuestionadas, pero yo en lo particular no he encontrado a alguien que establezca unas reflexiones más acertadas que las de Hugo Carrillo. Pero a lo que quería llegar es que cuando él habla del teatro indígena, pues bueno, lo encuentra sus antecedentes desde el Rabin Alachi, ¿verdad? Entonces, él dice, bueno, ahí está el teatro en Mesoamérica y Rabin Alachi es una muestra de ello. Ya el doctor Mario Roberto les habló de algunas cuestiones estéticas de este texto. Pero de ahí en adelante, cuando nosotros tratamos de encontrar esa relación del Rabin Alachi con otros textos, por ejemplo, con los textos de la Revolución, con Manuel Galich, Manuel Galich sobre todo, digamos, no vamos a encontrar ninguna relación. Incluso Manuel José Arce trata de hacer trata de incluir algunos de estos elementos de la teatralidad indígena en el teatro que él escribe, pero no terminan de ser funcionales. Lo que quería llegar es de que ese teatro indígena, pues ahí sobrevive, oculto, bueno, no oculto, ¿verdad? Porque se está presentando, pero bueno, como alejado del censor de las clases de poder, y pervive, ¿no? Cuando uno va a una feria patronal, ahí mira uno los moros y mira el baile de esto y baile del otro. Esas son formas teatrales del teatro indígena. Pero a lo que quería llegar es que cuando Carrillo habla del teatro ladino, él es muy categórico y dice, durante la colonia los ladinos no tienen teatro. Y todas las muestras de teatro que se dan durante la colonia
son muestras de un teatro extranjero que es importado. Compañías a lo más cercanas eran las compañías mexicanas, pero después todas eran compañías españolas que venían acá. Y no se va a establecer, no va a haber un teatro indígena, un teatro ladino, perdón, durante este periodo. Como ya me llegó el tiempo, entonces solo quería terminar con esto. Y durante mucho tiempo no lo habrá, incluso durante la época de Jorge Ubico no se permite la presentación de obras de guatemaltecos en el Teatro Colón, y es hasta que el Teatro Colón lo derriba que se va a comenzar a generar un teatro netamente guatemalteco y sobre todo con la Revolución del 44. Entonces, quizás por ahí podemos ir entendiendo de que la instauración o el aparecimiento de una literatura o de un arte teatral en Guatemala va a ser más o menos durante el siglo XX que podemos encontrar ya muestras más precisas. Bueno, muchísimas gracias, ahí la dejo. Muy bien, gracias licenciado Jorge, gracias por estas acotaciones que ha tenido a bien realizar para el tema de cómo nace la literatura en Guatemala, ¿verdad? Y cómo es interesante, cómo ha abarcado a través del tiempo varias generaciones y también esto ha hecho de que Guatemala sea distinta, ¿verdad? Entonces, lo otro también es decir que no sé si pudieran hacer el favor, si pudieran encender su cámara, Lic Jorge y los demás talleristas. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Preguntan en el chat que los jóvenes están formulando preguntas y dicen si pueden ustedes compartir la información de cómo pueden localizarlos en las redes sociales. Adelante, licenciado Luis. Le puedo dejar mi correo para que se los comparta, porque en realidad no suelo estar como demasiado en redes sociales, pero le puedo dejar mi correo. Muy bien, gracias, licenciado. Si pudieran, yo creo que vamos a tener la misma dinámica con los mismos licenciados para poder dejar su correo electrónico en el chat y de esta forma, pues, los estudiantes pueden también interactuar con ustedes más adelante, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias, licenciado Luis, gracias, doctor Mario Roberto Morales, gracias, licenciado Jorge. Muy bien, entonces, para terminar ya con esta actividad, con este pequeño webinar que hemos realizado con ustedes, pues vamos a tener a bien entre la entrega de diplomas. Entonces, voy a pedirle a mi compañera Evelyn para que pueda compartir pantalla y el licenciado José Villarreal ya está listo para poder entregar el siguiente diploma. Adelante, licenciado José Villarreal. Si me escucha, licenciado José Villarreal, adelante. Ahora sí, quiero agradecer a los licenciados que el día de hoy han compartido su conocimiento, su experiencia y nos han hecho reflexionar sobre la importancia de lo que es la literatura y que cómo la literatura nos marca definitivamente en nuestra vida social. Y queremos hacer entrega como centro educativo a cada uno de ustedes. Estos diplomas se los estaremos haciendo llegar. Dice lo siguiente: el Centro de Estudios Técnicos y Avanzados de Chimaltenango otorga el presente diploma al doctor Mario Roberto Morales por su participación como disertante en el primer webinar literario ¿Cómo nace la literatura en Guatemala?, dado en Chimaltenango a los 9 días del mes de febrero del 2021. En ellos firma el profesor encargado del área de literatura y organizador, el profesor Jonathan Alexander Locom, el coordinador académico, el profesor Gerson Natanael Larios,
y su servidor, el director técnico de este centro educativo, José Edwin Villarreal. Le agradecemos a los tres que hoy han podido darnos este espacio de formación y algo que mencionaba el licenciado Jorge García. Actualmente nuestras sociedades, sobre todo en Centroamérica, padecen del tema de la lectura y qué bueno que nos hace ver no solo a los estudiantes, sino también a los profesionales que tenemos que leer un poco más para abrir nuestros pensamientos y creo que es la línea que tiene este webinar, de que no nos quedemos solo con el tema de lo que escuchamos, sino ir a profundizar. Y lanzo la última pregunta para los tres. ¿Qué mensaje dejarían a los estudiantes, a las nuevas generaciones, ahorita que está el tema de la tecnología? ¿Será que la tecnología será una limitante o nos ayuda también a fortalecer esa lectura que necesitamos tanto? Gracias y Dios me los bendiga. Les dejo el tiempo. Empiezo yo. Adelante, doctor. Pues el problema no es la tecnología, sino el uso que se le da y actualmente la interconexión en general tiene una función ideológica, social, política, económica que cumplir, ¿no? Que es consolidar el poder de la oligarquía financiera global, para lo cual se necesita una humanidad inculta, una humanidad desinformada, una humanidad que no se explique el mundo en que vive, sino se orbite solo alrededor de creencias, las cuales extrae de los medios masivos y de la interconexión. En ese sentido, el intelicidio, como lo he llamado yo, el asesinato de la inteligencia, pues sí viene desde los años 60, dado por el consumo y el inducido consumo compulsivo del código audiovisual en sustitución del código letrado, ¿no? Y esto ha llegado al colmo de que actualmente pues ya la gente no puede, no es que no quieran, no puede leer. Ya no son solo los jóvenes, se viene hablando de que los jóvenes no pueden leer desde antes del 2000. Pero ya, digamos, después de 20 años, ya los jóvenes, esos jóvenes ya son adultos. Y ahora los niños, pues, están conectados a su teléfono y lo último que se les ocurre es leer. Para su desgracia, el sistema educativo todavía lo recibe con textos, ¿verdad? Pero las modas pedagógicas como aprender jugando y tecnología en el aula sustituyen el código letrado por el audiovisual. Y el audiovisual puede ser el mejor auxiliar del código letrado, pero nunca su sustituto, porque no es cierto que una imagen valga más que 1000 palabras, a no ser que las palabras sean palabras leves, palabras descriptivas, ¿no? Pero palabras que definan abstractamente una idea compleja no se pueden sustituir con imágenes. Entonces, la lectura sigue siendo insustituible para acrecentar la inteligencia, ¿no? Porque a cada idea corresponde un concepto y a cada concepto corresponde una palabra. Pensamos con palabras, entonces la cantidad y la complejidad de nuestras ideas está directamente relacionada con la cantidad y la complejidad de nuestro léxico y de nuestra capacidad de utilizar el léxico en sus infinitas posibilidades de combinación. Así que la lectura no tiene sustituto. Para los que no pueden leer más de 2 o 3 minutos porque les ataca una angustia y una desesperación, una ansiedad terrible, yo lo que recomiendo es leer 1 minuto y descansar 2, luego leer 2 y descansar 4, y así, ¿no? Y así llegar a 15 minutos de lectura sostenida entendiendo lo que se lee. Para los casos más extremos, que son muchos, ¿verdad? De gente que no puede leer y que son estudiantes.
Entonces, el sistema educativo ha bajado de calidad precisamente porque como la educación es un negocio, se trata de tener clientela estudiantil, pero eso no soluciona nada. Y hay que leer, no, tampoco decir lea, no importa qué, pero lea, no. Si van a leer prensa libre, pues mejor no lean. Pero es insustituible el código letrado, es insustituible, es la base de todas las civilizaciones, porque la palabra es la base del pensamiento. Entonces no podemos llegar a una sociedad sin palabras, sin código letrado. No se puede. Es un sueño de opio, nada más. Gracias, doctor. Adelante, licenciado Luis. Ok, bueno, pues yo pues sí recalcar una idea que por ahí me pareció muy importante, entender que estos medios de comunicación masiva, de difusión masiva de información, responden, por supuesto, a intereses del capital, a intereses mercantiles, a intereses políticos, y por eso creo yo que el ejercicio de nuestro juicio crítico en cuanto a cómo y de qué fuentes nos informamos es sumamente importante. También porque necesitamos para informarnos saber en dónde estamos, cuáles son nuestras condiciones de vida como seres, de qué historia familiar venimos, de qué contexto inmediato, en qué contexto inmediato convivimos. Eso creo yo también nos podría hacer entender mejor la función que estos medios masivos de información y de difusión de mecanismos nos pueden servir. Creo yo que una reflexión que a veces es importante es que seguramente nunca en la historia de la humanidad las personas con privilegios como nosotros que tenemos acceso a Internet y una computadora desde donde acceder y servicios de energía eléctrica y demás, tiene tanta información a su disposición. Es decir, tenerla de manera tan inmediata, tanta información aglutinada de cierta manera, organizada de alguna manera en que nos es fácil ubicarla y localizarla, creo yo que no había ocurrido en toda la historia de la humanidad. Pero saber aprovechar esos recursos, saber entender la posibilidad de uso de esos recursos en beneficio de nuestro condicionamiento como personas y de nuestra condición como humanos, ¿no? Creo yo que podemos lograrlo solamente a partir del ejercicio del juicio crítico, de cómo aprendemos, cómo sintetizamos y cómo utilizamos esa información para nosotros y nosotras. Gracias, licenciado Luis. Adelante, licenciado Jorge. Gracias. Creo que lo que Luis acaba de acotar es muy importante. Hay una novela que es En el nombre de la rosa de Humberto Eco, que lo que trata es de unos monjes que mueren buscando el conocimiento, ¿no? Porque no se los permitían. El acceso al conocimiento estaba restringido a las élites eclesiásticas. Entonces, es interesante cómo antes la gente se mataba por tener acceso al conocimiento y cómo ahora se matan por no tener acceso al conocimiento. Es decir, nunca en nuestra vida habíamos tenido ese acceso. Creo que los jóvenes tienen que entender una cosa. El acto de rebelarse no es hacer videos en TikTok. El acto de rebelarse es poder cuestionar lo que el conglomerado hace. Y nunca en nuestra vida habíamos tenido la capacidad de tener el acceso a esas fuentes que nos lleven a esas reflexiones. La lectura es un acto de rebeldía. Nos han tratado de decir lo contrario, pero el conocimiento es poder. Y creo que en ese punto hay que aprovechar lo que las tecnologías nos están permitiendo. Y aquí me hacen una pregunta de cuál es la diferencia que yo he visto en cuanto a la enseñanza de la literatura. Pues bueno, yo ya lo mencionaba, en algún punto hicimos un proyecto de investigación, queríamos ver qué tipo de textos se leían a nivel privado y a nivel público. A nivel público todavía se leen algunas textualidades asociadas a nuestra literatura clásica, digamos. A nivel privado,
cada vez se acercan más a textos de autoayuda y motivacionales. Lo primero me resulta esperanzador y lo segundo me resulta un poco grotesco. Entonces creo que, vuelvo a insistir, estas reflexiones las tenemos que hacer al interno del sistema educativo, porque ahí es donde tenemos el punto de cambio radical en cuanto a construir un Estado distinto. Vean ustedes lo que pasa en nuestro país. Es que este país es de fantasía, ¿no? Jueces que van contra el orden legal que ellos mismos defienden, libramientos que se construyen con maseca y que todos lo aceptamos. Esas cosas solo en Guatemala pasan. Pero no vamos a llegar a un punto en el cual podamos cuestionar abiertamente, sino, como dice el doctor Mario Roberto Morales, no nos apropiamos de un discurso que nos ayude a cuestionar y a señalar esos fallos que no permiten que se construya algo propio en este espacio geográfico. Así que, pues bueno, yo quiero agradecer nuevamente, un gusto, un placer estar en compañía del doctor Mario Roberto, en compañía de Luis Morales. A todos ustedes, pues también les invito. Ahí hay 2 escritores que pueden ustedes acercarse y conocer con ellos el devenir de la literatura guatemalteca. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, licenciado Jorge. Gracias a los participantes. Entonces, gracias por esta pequeña actividad. No sé si el licenciado José Villarreal va a dar alguna información para los estudiantes. Adelante. Sí, muchas gracias por el espacio y gracias por las respuestas y que nos clarifican nuestro seguimiento en el ámbito de educación. Para los estudiantes, ahorita vamos a terminar la actividad y nos conectamos a nuestros enlaces de clases virtuales y les voy a pedir a los docentes que tengan un poquito de flexibilidad, ya que también tuvimos que tomar el receso de la mañana para que ellos puedan pues, también ir a tomar algunas cosas y prepararse para seguir la jornada. Por lo demás, muchas gracias y gracias, profesor Jonathan, por permitirnos este webinar y esperamos que no sea el último. Estamos algo cuando ya haya pasado la pandemia para que conozcan a nuestros alumnos. Gracias por su tiempo y su espacio. Perdón, yo quería decir algo. Adelante, doctor. Pues nada, solo gracias por la invitación. Es bueno que se hable de estas cosas. Me da mucho gusto ver a Luis y a Jorge, porque son el relevo generacional de la literatura y de la crítica, ¿no? Así que adelante siempre con el pensamiento crítico, porque somos una minoría, pero si somos una minoría capaz, podemos enfrentarnos a legiones de víctimas del intelicidio. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias, licenciado. Doctor. Gracias y feliz día a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Pronto. Gracias. Pasen buen día.